buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Bonilla García, soy graduado en Historia por la Universidad a Distancia de Madrid y en los próximos minutos voy a tratar de componer una breve exposición acerca de las representaciones parietales de estilo esquemático en los abrigos de Peñas de Cabrera, que se encuentran en las inmediaciones del pueblo de Casabermeja, en la provincia de Málaga. El objeto va a ser fundamentalmente divulgativo, pero también el ofrecer información a estudiantes o simplemente a personas interesadas por la prehistoria y su legado material y cultural. Para ello abordaré ciertos aspectos contextuales, geográficos, técnicos, que nos aproximen siquiera someramente a comprender este tipo de categorías. Las pinturas prehistóricas en soportes rocosos abarcan un amplio margen cronológico. Aparecieron en el Paleolítico Superior, a inicios del Auriñaciense, es decir, hace aproximadamente 30-32.000 años. No obstante, existen indicios arqueológicos que nos hacen pensar que este tipo de actividad pudo haberse originado mucho antes. En la península ibérica, el Paleolítico dejaría paso al Neolítico, en la primera mitad del sexto milenio a.C., al que le sucedería la Edad de los Metales. Por hacer una comparativa temporal, si estudiáramos la historia de la pintura solo desde el inicio del cristianismo con las pinturas paleocristianas hasta las vanguardias del siglo XX, comprobaríamos que se dieron numerosos estilos y cada uno en su contexto. Por tanto, comprenderemos obviamente que en los últimos 35.000 años de prehistoria, un periodo muchísimo más largo, también han acontecido diversos cambios en las sociedades y en sus formas de expresión. Por ejemplo, nada tienen que ver las pinturas del Magdaleniense de la cueva de Altamira en Cantabria con las pospaleolíticas de las cuevas de la Araña en Valencia o con las del periodo solutrense de la cueva de la Pileta o la de Nerja en Málaga. Para plantear el contexto de las pinturas de Peñas de Cabrera, nos vamos a detener en la periodización, esto es, el espacio que comprende el Neolítico y el Calcolítico. El proceso de neolitización fue gradual y no se implementó al mismo tiempo en todos los territorios. Fue un cambio sin precedentes en la prehistoria, puesto que constituyó un nuevo horizonte para la humanidad. Algunas de las particularidades de este fenómeno fueron, por ejemplo, la producción de alimentos. Aparece la agricultura, la ganadería, la cerámica, las poblaciones se hacen sedentarias, hubo cambios en la industria lítica, como la aparición de la piedra pulimentada, de ahí el término neolítico. También hubo talla laminar y se fabricaron hachas, hoces, azuelas, etc. Tras el Neolítico llegó el Calcolítico con la Edad de los Metales, que se inició a mediados del tercer milenio a.C. Se siguen conservando varias de las singularidades del Neolítico, pero habría que añadir la aparición del vaso campaniforme, la aparición de la actividad minera y el uso del cobre, aunque hasta la Edad del Bronce el metal no alcanzaría una mayor relevancia. Las sociedades son ya más complejas, como así se demuestra con la construcción de dólmenes, y precisamente a unos 26 o 28 kilómetros de este lugar, en Antequera, hay importantes vestigios como son la cueva de la Menga, la del Romeral o la cueva de Viera. En cuanto al término arte esquemático, utilizado para definir la tipología pictórica parietal que vamos a contemplar a continuación, sería oportuno conocer un dato que puede ser interesante. En 1868, el arqueólogo e historiador Manuel de Góngora y Martínez escribió Antigüedades prehistóricas de Andalucía, una obra en la cual se trata también este tipo de representaciones. En cualquier caso, las pinturas rupestres de orden esquemático se encuentran, a diferencia de las levantinas o las macroesquemáticas, por gran parte de la geografía española. Sirvan de ejemplo la Roca del Vallés, en la provincia de Barcelona, la Cueva de los Burros, en la provincia de Palencia, y varios etcétera más. A pesar de que el arte esquemático se suele situar por una gran mayoría de autores en el Neolítico y el Calcolítico, la datación no deja de presentar ciertas dificultades para un resultado cronológico más exacto. De por sí, el arte rupestre suele ubicarse aislado de artefactos o hallazgos que puedan ayudar a contextualizarlo, y esto plantea un obstáculo para un análisis morfológico comparado. Por otra parte, las pigmentaciones que se empleaban eran de origen mineral, con lo que el sistema de datación absoluto del carbono 14 o el AMS no eran viables. Además, estas pinturas suelen estar representadas en lugares expuestos a la luz natural y a las inclemencias del tiempo, y esto hace peligrar su conservación. Bien, ahora voy a explicar algo sobre las características que nos puedan ayudar a distinguir, a valorar el tipo de figuras esquemáticas. El material más utilizado era el óxido de hierro,
de donde se extraía el color rojo, pero también se empleaba el manganeso para el negro o el caolín para el color blanco. Estos pigmentos se molían y luego se mezclaban con agua, obteniéndose un componente líquido o pastoso. Una vez conseguida la paleta, se procedía a su aplicación mediante la técnica aditiva. La técnica aditiva consistía en untar la solución acuosa con la yema de los dedos, o alguna ramilla vegetal, o un pedazo de piel o cuero animal. Este tipo de aplicación no permitía hacer un trazo demasiado largo de una sola vez, pues la carga del pigmento era reducida. Además, las líneas, por norma general, tendían a ser de un cierto grosor. Esto no ocurría con las pinturas levantinas, puesto que la ejecución del color se hacía mediante una pluma, y esta sí permitía absorber una mayor cantidad de pigmento. Las formas que podemos encontrar son zoomorfas y antropomorfas. Estas suelen representarse desde una mínima expresión, como si la intención del creador hubiera sido simplemente el identificarlas con un cuerpo humano o animal, sin buscar ninguna complejidad estética, y tampoco muestra movimiento alguno. También se dibujaban otro tipo de imágenes que no parecía guardar relación alguna con la realidad, con la naturaleza, con ningún aspecto natural. Es decir, no describen nada reconocible. Parece ser que atendían más a un carácter meramente simbólico mediante rayas, puntos o círculos. Vamos a contemplar ahora algunas de las tipologías que resuelvan lo anteriormente explicado. Si bien es cierto que debido al deterioro a veces es difícil clasificarlas con exactitud. Este conjunto, según algunas interpretaciones, podría significar una danza o una lucha. En cualquiera de los casos nos vamos a detener frente a este friso para visualizar algunas diferencias entre los antropomorfos que la componen. Para ello me ayudaré de este puntero. Si nos fijamos bien, sobre el puntero aparece un antropomorfo de tipo cruciforme, en donde el sujeto queda representado simplemente con un trazo vertical y otro horizontal, como podemos comprobar. Ahora, si dirigimos la vista hacia la derecha, en el centro de la escena aproximadamente, en la parte superior, justo donde tengo el puntero, al lado encontramos otro antropomorfo más definido, de brazos y piernas arqueadas hacia abajo. En la parte inferior, ¿veis aquí? Este otro antropomorfo es de tipo golondrina. Solo se representa el cuerpo con un trazo vertical y los brazos en arco hacia abajo. Parece que podemos incluso distinguir, ¿veis? Se distingue bastante bien la cabeza. A veces este mismo tipo lo podemos encontrar acéfalo y se conoce con el término ancoriforme. Bien, nos encontramos ahora en otro abrigo y como podemos observar, vemos una nueva tipología que se conoce con el nombre de pectiniforme. Como veis, se compone de una línea de donde surgen otras 4. A veces el número de líneas transversales en este tipo de figura es superior. Tiene forma de peine, de ahí la definición pectiniforme, y varios autores la incluyen en el grupo de zoomorfos. La disposición de los trazos podrían simular un animal cuadrúpedo. En este otro abrigo nos encontramos, como figuras más destacadas, a un ramiforme y a un antropomorfo. Ahora os estoy marcando con el puntero láser al antropomorfo, que es de tipo cruciforme. Sin embargo, como os daréis cuenta, se podría presuponer que porta algún objeto. Bien pudiera ser un hacha, herramienta habitual en la época en la que fueron creadas estas pinturas. Ahora, justo a su izquierda, vemos otra figura, que es una de las más representativas de todo el conjunto. Es de tipo ramiforme, es decir, es un motivo que está organizado en un trazo atravesado por un conjunto de líneas que, según la interpretación de algunos preestudiadores, podría evocar un árbol, aunque parece ser una de las tipologías que presenta mayor dificultad a la hora de ser clasificada. Bien, pues hemos llegado al final del tutorial. Espero que os haya sido de utilidad y que os haya parecido interesante. Y sobre todo, es importante que tomemos conciencia de la necesidad de conservación y protección del legado de nuestros antepasados, puesto que es responsabilidad de todos. Si os ha gustado el tutorial, podéis suscribiros al canal, compartirlo, darle un like. Así que, muchas gracias y hasta pronto.